Bueno, hoy es la primera clase, les tengo que presentar el curso y tenemos que empezar a ver algunas cuestiones y tengo que hacer algunas advertencias iniciales que ayudan o les van a ayudar durante estos 3 meses, porque son 12 encuentros, ¿no? 12 encuentros, 3 meses, vamos a estar 2 horas acá por semana. Es mucha info, es muchísima información. ¿Cuál es el objetivo primario de este taller, diría yo? Es presentar todo lo que es el lenguaje astrológico para que ustedes puedan, primero, empezar a hablarlo. La astrología es un lenguaje, esto también lo digo en el libro, ahora les voy a hablar del libro que es como el compendio del material de este curso. La astrología es un lenguaje y obviamente lo aprendemos mucho más cuanto más lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, si quiero aprender inglés, puedo ir a una profe acá o me puedo ir a Estados Unidos, ¿no? Y me voy a ver forzado a hablarlo. Entonces, obviamente, eso acelera el proceso. Y eso es la segunda cosa que en realidad estamos haciendo acá, porque estamos brindando un grupo para que ustedes puedan, con las otras personas que van a ir conociendo acá, hoy es la primera clase y mucho entre nosotros no hablamos, pero ya vamos detectando algunas sincronicidades, al menos curiosas, de cómo nos sentamos, al lado de quién. Es muy probable que después hagamos algún trabajo práctico o alguna cosa en la cual haya que trabajar en grupo, en equipo, para que puedan ir hablando el lenguaje con otra persona. ¿Qué es lo importante de poder hablar el lenguaje con otra persona que está estudiando el mismo lenguaje y que entonces no tengo que traducirle los símbolos? Yo puedo hablar con ella acerca de Mercurio y es cierto, yo entiendo algo de lo que Mercurio es. Ella entiende otra cosa quizás de lo que Mercurio es, pero no tenemos que estar explicándolo. Compartimos el símbolo. Y hay algo que me parece que en general los seres humanos nos olvidamos, y es que tenemos la capacidad de aprender un lenguaje por contexto. ¿Cómo aprendimos nuestra primera lengua, nuestra lengua materna? ¿Vieron cuando un nene le pregunta a papá, a mamá, le dice, ¿qué significa tal palabra? Y el adulto no puede explicarlo, no sabe bien cómo explicarlo, hace agua, ¿no? Y es más o menos esto o aquello. ¿Por qué? Porque el adulto tampoco tiene tan claro el concepto. El adulto usa esa palabra porque conoce casos de uso de esa palabra y lo tiene intuitivamente, pero si lo tiene que definir de forma precisa, cuesta. Pasa un poco lo mismo con los símbolos del lenguaje astrológico. Yo puedo estar compartiendo Mercurio con ella, hablamos de Mercurio porque lo tengo en cuadratura con no sé qué, y cada uno tiene una comprensión de Mercurio, pero está bien, porque cuanto más lo usamos, y esta es una de las maravillas, cuanto más usamos el lenguaje astrológico, cuanto más lo hablamos, más parece que tuviera la cualidad de revelarse a nosotros mismos, de demostrarse para nosotros. Entonces, una de las primeras cosas es eso, es presentar todo el lenguaje. Otra es brindar un grupo. Vamos a ver entonces cómo se conforma este lenguaje. Todo lenguaje tiene símbolos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos el español y lo escribimos con letras del alfabeto latino. Esas letras forman palabras y así vamos estructurando todo el discurso de lo que hablamos o de lo que decimos. ¿Cuáles son entonces los conjuntos de símbolos del lenguaje astrológico? Son fundamentalmente 3. Los signos, primero. El lenguaje astrológico tiene una base, que son los 12 signos zodiacales, que vamos a empezar a ver hoy. Segundo, los planetas, que son los 10 planetas del sistema solar. Acá hago un stop y les digo, algo que está en el corazón de la astrología, de este lenguaje que estamos estudiando, es que desde lo vamos, una de las premisas que tenemos que aceptar al menos temporalmente es que la astrología es un lenguaje que nos sirve para explicar algún tipo de identidad o de sincronicidad que existe
entre nosotros acá, en determinado momento, por ejemplo cuando nacemos, y una configuración del sistema solar para ese mismo momento. Porque el momento en el que nacimos acá en la Tierra, los planetas estaban ordenados de alguna forma. Entonces, la astrología es un lenguaje que nos empieza a ayudar a estudiar esta interconexión. Obviamente, nos vuela la cabeza, porque esto es muy lindo decirlo, ¿no? Lo decimos, lo compramos hoy acá, quizás lo compramos durante muchos años, pero cuando algo empieza a decantar en nosotros respecto a la astrología y empezamos a tener pruebas, no pruebas afuera, porque no vamos a encontrar en general muchas pruebas estadísticas o científicas para la astrología. Digamos, la ciencia no está todavía en la sutileza suficiente de poder probar estos órdenes. Pero cuando empezamos a recibir comprobaciones adentro nuestro de que, esta interrelación que el lenguaje estaba describiendo es así, ahí empieza a temblar el piso, fuerte. Es un lenguaje que va a empezar a mover cosas adentro de nosotros. Es por eso por lo que empezamos un X número de personas y les aseguro que van a terminar bastantes menos. Porque aunque no lo crean, en el proceso de 3 meses, la info que vamos a estar moviendo acá va a empezar a tocar o generar preguntas adentro de ustedes que quizás no es el momento para atravesarlas o para bancarme lo que me genera. Bueno, ¿cuál es el tercer conjunto de símbolos? Las casas. Las casas guardan bastante relación con los signos, son como un desdoblamiento de los signos que ya vamos a aprender. Y hay un cuarto grupo de símbolos fundamental que tiene que ver con los aspectos. Pero los aspectos son algo en el borde, no es un conjunto de símbolos per se. Porque los aspectos me están hablando de vínculos entre otros símbolos. Por ejemplo, un aspecto me podría estar hablando de un vínculo entre 2 signos del zodíaco. O un aspecto me podría estar hablando de un vínculo entre 2 planetas. Pero hay algo interesante de los aspectos y es que ese vínculo es el nacer de un nuevo símbolo, que es el símbolo que representa a ese vínculo como único. Por ejemplo, un vínculo entre el planeta Mercurio y un vínculo entre el planeta Marte. No es solamente un vínculo, la astrología nos dice cuando estas 2 energías de alguna forma están sincronizadas, eso acuña una nueva energía que ya no puede describirse simplemente como las partes. Esto lo voy a pasar en limpio de nuevo, porque es interesante. Tenemos 2 hemisferios cerebrales. ¿Cómo funcionamos? Clase básica. Izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es el que de alguna forma a lo largo del tiempo, hoy en día como especie, los seres humanos todavía tenemos hiperdesarrollado. Da igual que seamos hombre o mujer, estoy diciendo que como grupo humano, como colectivo, como especie, hemos hiperdesarrollado el tipo de inteligencia del hemisferio derecho, que tiene que ver con mirar la realidad y poder ordenarla, clasificarla. Pero clasificarla desde el hemisferio izquierdo es también separar cosas, es mirar por contrastes. Por ejemplo, yo sé que esa estufa está separada de la pared porque hay un contraste, algo que me hace darme cuenta que está separada y que no es parte de lo mismo, que no se funde. Será el color, será algo que me ayuda a mí a distinguir una forma y hace que se separe de la pared, que la piense separada. El hemisferio izquierdo ignora conexiones. Podríamos decir, existen un montón de conexiones entre todo lo existente, pero para clasificar la realidad, demasiadas conexiones abruman al hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo lo que hace es ignorar gran parte de ellas y de esa forma poder ordenarla.
Ahora, tenemos un problema. En general, cuando nosotros vayamos a querer interpretar una carta natal, como tenemos hiperdesarrollado el hemisferio izquierdo, lo vamos a hacer en general desde ahí. ¿Cómo? Partimos la carta natal para intentar entenderla. Una persona tiene Marte en Tauro. ¿Qué significa? ¿Qué sé yo de eso? Ok, tal cosa. Bien, lo guardo. Tiene Sol en tal lado. Ok, ascendente en tal lugar. Voy partiendo la carta, agarrando lo que sé de cada fragmento. ¿Y qué va a intentar después el hemisferio izquierdo? Pegar una parte con la otra. Agarro lo que sé de cada una de las partes y pretendo tener a la persona. Y lo primero que nos damos cuenta es que no entiendo nada. Que cuando hago eso, no tengo a la persona ahí. La persona es como cuando ponen sus datos en Grupo Venus, por ejemplo, alguna de esas páginas que les saca todo un informe de cada posición planetaria y después lo leen y dicen, wow, o sea, sí, acá me identifico con algunas cosas, pero con otro tanto no. ¿Dónde estoy yo en esto? Estoy en algunos lados y en otros no. De alguna forma, eso, que vale decir que cualquier computadora en general puede replicar cómo funciona nuestro hemisferio izquierdo, eso lo puede hacer una computadora, pero una computadora no puede agarrar la carta natal y terminar dando con el ser humano. Hay algo que nos perdimos en el medio. Esto concuerda un poco con el principio de que el todo es más que la suma de las partes. Es muy fácil, podemos hacerlo, como decía, con la computadora, interpretar cada fragmento, sumarlo y pretender tener la totalidad. Y sin embargo nos damos cuenta que algo esencial perdimos en el camino. Entonces, evidentemente, si queremos entender una carta natal solo con el hemisferio izquierdo, estamos perdidos. ¿Cómo funciona el hemisferio derecho? El hemisferio derecho percibe totalidades. Tiene mucho más que ver con cuando uno mira un cuadro, por ejemplo. Es cierto que uno puede analizar técnicamente el cuadro. Tiene este trazo acá, este trazo allá, pero inicialmente tenemos una percepción completa del cuadro y de lo que el cuadro transmite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O cuando uno escucha música, también. En general uno no está dividiendo la voz de lo que está detrás, del bajo, de la guitarra. Uno escucha y comprende de alguna forma todo un producto completo y terminado. Ahora, ¿cuál es el problema o la complejidad del hemisferio derecho? Explicarlo, ¿no? Porque percibo la totalidad y siento algo. Pero si después lo tengo que poner en palabras, lo hago con el hemisferio izquierdo. Y ahí quizás hago agua de nuevo, porque ok, yo sentí un montón de cosas respecto a esta pintura. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué sentí eso? ¿Cómo pasó? Es todo un trabajo. El hemisferio derecho, entonces, nos va a ayudar un montón. Es de alguna forma el que necesitamos desarrollar, diría yo, para comprender una carta natal. Pero claro, la astrología es un conjunto de símbolos, tiene una técnica, entonces no podemos evitar entrar a la astrología desde el hemisferio izquierdo. Quiere decir que la astrología es un lenguaje muy interesante, porque es un lenguaje que vive en la integración de estos dos. Para comprender una carta natal y sobre todo para después poder hablarla o transmitirle algo de eso a otra persona, necesito una colaboración adecuada de estos dos hemisferios, digamos. En mi opinión, por eso es por lo cual actualmente ahora llegan todavía 99% mujeres a los cursos. Es más difícil todavía al hombre interesarse o lanzarse, digamos, a la astrología porque naturalmente estas cualidades del hemisferio derecho todavía resuenan mucho más como si les dijéramos cualidades femeninas. Esto tómenlo con pinzas, pero van a resonar mucho más las cualidades del hemisferio derecho como femeninas y las del hemisferio izquierdo como masculinas. Entonces, trabajar con esta integración no nos es fácil. Una sensación común de la astrología, que es muy importante que ya se las vaya comentando,
es la sensación de esto no cierra. Lo voy a poner en esos términos. La sensación de no termina de cerrar. Y uno viene a un curso como este intentando, uno dice, ok, pago 3 meses y cuando salgo la astrología va a cerrar, la voy a hacer cerrar. No quiero ponerme pesimista, pero yo les podría decir que está en el corazón mismo de la astrología ponernos frente a este dilema. ¿Por qué? Porque la astrología es un sistema simbólico, hablando desde lo más técnico, es un conjunto de símbolos que intenta explicar la vida. Vamos a charlar más en profundidad de eso. Hubo muchos otros conjuntos de símbolos que intentaron explicar la vida. Este es uno. Es un conjunto de símbolos que nos va a remitir a patrones presentes en la naturaleza, externa e interna, eso es muy importante, que hace que las cosas se ordenen bajo ciertos criterios. Ahora, cuando uno piensa en orden, piensa en cosas muy humanas. Acá estamos hablando de órdenes mucho más complejos, que con este hemisferio nos es muy difícil de captar. Este hemisferio, cuando empezamos a estudiar astrología, empieza a explotar. Es tipo, empieza a saltar la tapa de la olla. ¿Y qué va a empezar a suceder? Que después ustedes, al ir trabajando con una carta natal, van a empezar a tener sensaciones de este hemisferio de que, wow, yo comprendo, yo estoy entendiendo algo de esto. Anda a ordenarlo, pero estoy entendiendo algo. Ahora, como este hemisferio está sobredesarrollado y a su vez hicimos como zona de confort sobre él, tenemos una sensación de seguridad muy adjunta a la capacidad de poder ordenar la realidad, entonces esas intuiciones que empiezan a despertar de este lado nos empiezan a confundir un montón. Y cuando nos empiezan a confundir un montón, este hemisferio es como que pega una patada y quiere tomar terreno de nuevo. ¿Cómo lo hace? Quiere ordenar todo, ¿no? Se sobredesarrolla. Quiero que la astrología cierre. Por eso, más en la antigüedad, sobre todo, había mucha fascinación con dominar la técnica de la astrología y con poder, como si dominando muchísimo la técnica de la astrología yo pudiera descifrar simbólicamente cada parte de la carta y predecir algo con eso, sin tener que involucrarme emocionalmente, sin tener que involucrarme intuitivamente. Eso puede haber funcionado un poco en la antigüedad para ciertos fines, pero hoy en día, como lenguaje a nivel de desarrollo de la conciencia, nos queda muy corto. Entonces, esto ténganlo muy presente, porque en la medida que ustedes empiecen a progresar, entre comillas, que el lenguaje se empiece a asentar, que empiece a madurar en ustedes, estas comprensiones van a ser más fuertes y va a empezar a pasar factura y lo van a sentir con una sensación de quiero que cierre o me estoy caotizando, y es por eso por lo cual después del primer, segundo mes hay gente que deja de venir, porque empieza a caotizar la astrología también. Empieza a caotizar, pero en la medida que empieza a asentarse lo suficiente y este hemisferio empieza a tener una preponderancia más presente, digamos, también empieza a mostrar que hay ciertos órdenes de la realidad que me incluyen frente a los cuales puedo aflojarme. Ya no es necesario controlar todas las variables desde acá. Ahora, eso lleva tiempo y en estos 3 meses vamos a plantar la semilla y esperemos que dé raíz, por eso se llama talla raíz, para que eso suceda. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Qué percepción? ¿La del hemisferio izquierdo? Claro, ¿qué genera el caos en cada uno? Sí. Depende de nuestras predisposiciones. Sí, tal cual. O sea, entiendo que todavía más quizás familiar en ese sentido. Claro. Ahí, Sí. Pero es re interesante también como pensar que te va a pasar de distinto según tu predisposición. Claro. Una cosa importante que les aclaro ahora es algunas preguntas que ustedes hagan, yo las voy a repetir, porque yo estoy tomando el audio acá con un micrófono, entonces para que quede bien claro también, la voy a repetir o la voy a repetir en la forma que yo la entendí un poco también, ¿no? Entonces, lo que vos preguntás es si esto de, digamos, querer controlar todo con el hemisferio izquierdo, digamos,
tiene que ver también con las particularidades de cada uno. Y yo lo pondría como capas de la cebolla. Estamos diciendo que hay una capa muy externa de condicionamiento que tiene que ver con un condicionamiento de todos nosotros como especie, que hace que este hemisferio esté sobredesarrollado. Si después en cada persona este balance está más integrado o no, eso también es cierto, pero está sujeto a las capas de afuera, digamos. Sí. Sí, no pasa nada. Ok. Sí. 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 Bien. Bien. Y esa sería como la versión de lo que te estoy explicando del izquierdo. Sí. Y está totalmente priorizado también cómo aprendemos, en cambio toda la parte lateral, que Sí. también es más emocional, más creativa, más todo lo que nos cierra. Claro. Es el sistema que está bueno. Ahora, decir mecánico y lateral es renombrarlo simplemente o hay algo más. Es decir, No concebirlo como dos partes del cerebro, son sistemas que sí. funcionan, por ejemplo, mecánico también es espiral. Mecánico es también, perdón. Es espiral. O Sí. cuando ya aprendo un idioma, Claro. pensar cómo hablar Sí. antes de hablar. Está buenísimo. Con lo cual, cuando vos decís, si viene tierra, preguntarle a él, yo ya, como ya lo aprendí, ya mecánicamente lo tengo, en cambio, alguien que lo está aprendiendo y preparando por primera vez, va a utilizar mucho más de ese Ujú. para tratar de entender qué le estás diciendo. Claro. Entonces repito un poco acá para que quede también que estás hablando de que ya no se habla tanto como una división de hemisferios, sino como una colaboración de dos sistemas, digamos, un sistema que procesa de forma mecánica y un sistema que procesa de forma lateral la información. Un poco va por ahí y que... Igual conceptualmente es lo mismo que estás diciendo, o sea, no quería contradecir. Claro, claro, tal cual, me suena. Y esto de que culturalmente, por algún motivo que no sé si conocemos, probablemente evolutivo, esa forma de procesar mecánicamente, que también por lo que entendí de lo que decís vos, tiene mucho más que ver con una actividad consciente, ¿no? De alguna forma, si yo aprendo algo, se hace como en programación neurolingüística una competencia inconsciente, ¿no? Yo no tengo que pensar en eso. El hemisferio derecho derecho. Esta parte de procesamiento lateral tendría más que ver con actividades inconscientes. Es como que el lateral Sí. fuerza a hacer un ejercicio casi como muscular, Ujú. de agarrar dos cosas distintas para entender algo nuevo. Ujú. Entonces, sintético, como dialéctico. Como ese movimiento. Claro, es un movimiento mucho más dialéctico. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo digo a alguien, bueno, vos, ¿qué signo sos? Claro. Y yo te respondo en automático Aries, bueno, pero vos sabés que tenés además muchas casas. Claro. O sea, toda esa información nueva es un ejercicio. Exacto. Venir acá a aprender es un ejercicio. Claro. Dialéctico. Dialéctico como una actividad de separar, ¿no? Dialéctico para mí me remite como a polos, ¿no? A partirlo. No, dialéctico es la síntesis. Ok, después, claro. Aparecen dos partes. Sí, Exacto, que juntas. Es como más la suma Claro. que, ¿no? La suma más que la de Sí. las partes. Ujú. Pero acá hay un movimiento de síntesis, como una se podría decir como que son aspectos de comprensión inconsciente Sí. que se van complejizando, como un movimiento de complejización, ¿no? De los sistemas. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, tenemos estas dos partes, de alguna forma, siguen estando, lo que quizás podemos ahondar un poquito más, siguen estando fisiológicamente asociadas a dos partes, ¿no? Claro, son dos modelos que viven físicamente quizás más en una parte y en otra del cerebro, a nivel físico. Eso es lo que se descubrió que Ok, todo tu cerebro está funcionando todo el tiempo. Hasta sí, cuando no crees que funciona. Cuando estás en coma está funcionando todo el tiempo. ajá, bueno, Está bueno conceptualmente imaginarse los sistemas sí, antes hacia dos lados sí, y
Claro, y hay algo de cómo se enlazan estas dos partes, ¿no? También. Cómo estos dos sistemas colaboran, digamos. Ahí tenemos un poco a la astrología como lenguaje. Un lenguaje que nos va a poner en la necesidad de procesar, quizás un poco en simultáneo, estos dos inputs de información. Y eso es un poco lo que nos va a ir sacando de esta zona de confort que culturalmente se fue acrecentando, digamos. Bien, hasta acá estamos. Entonces, programa del curso. ¿Puedo pedir algo? Sí, ¿Verdad la hermana? claro. Estoy justo Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, además de esto? Vamos a ver algunos fundamentos que nos interesan, que son fundamentos que nos van a acompañar todo el curso. Uno en un principio dice, ok, sí, lo entendí, esto es básico, pero en la medida que uno avanza, si se olvida de estos fundamentos, se va a perder con el resto de las cosas que después vamos a ver. Entonces son fundamentalmente dos conceptos. Ya se los voy a contar, esto lo vamos a ver hoy. Y vamos a empezar a ver, si tenemos tiempo, los signos. Después de esto, clase siguiente, signos también, y planetas. Planetas nos va a llevar más o menos 2 clases. Son 2 clases. Casas nos va a llevar 3 clases más o menos. Y aspectos, 1 clase. Más o menos esto es el primero y el segundo mes. Fundamentos. ¿Qué es lo que sucede? En general yo solía hacer una curva, la voy a hacer porque es divertido. Se llama curva de pánico del taller raíz. Esto es así. Estos son el número de clases que ya pasaron. Y esto es la intensidad del pánico. Entonces, empieza tranquilo, primera clase, mucha expectativa, ¿no? Clase 1. Tranquilo, es como, lo puedo manejar. Habla medio raro, este chico habla medio raro, como hay algunas cosas que son demasiado abstractas, pero vamos a darle una oportunidad. Bien. Clase 2, empezamos a ver planetas, es como, bueno, todavía nuestro cerebro dice, todavía lo puedo ordenar esto, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque vamos a ver signos por un lado y planetas por otro, como si no tuvieran nada que ver inicialmente los unos con los otros. Pero en la tercera clase vamos a empezar a hablar de casas. Y no podemos empezar a hablar de casas forzosamente sin meter cosas que ya sabemos de signos y de planetas. Entonces, cuando tenemos que empezar a procesar gran cantidad de conexiones, por más geminianos que seamos, el pánico se dispara. Acá empieza la sensación de, no entiendo nada, bajámelo a tierra, por favor. Y esto sí es importante, les digo algo. Este taller tiene una modalidad, que es arrancamos por lo abstracto y despacito vamos bajando a tierra algunas cosas. ¿Por qué? Porque si yo arranco con la definición bajada a tierra, estoy haciendo lo que hicieron todos los libros de astrología antiguos y que de alguna forma no me sirve para que el lenguaje me ayude a comprender más profundamente la naturaleza de las cosas. Estoy yendo directamente por la definición de algo, bien mecanicista, y no exploto el potencial que como lenguaje tiene. Entonces empezamos por lo abstracto nos genera caos, porque no sabemos concretamente cómo se usa o qué aplicación práctica tiene, nos mantenemos en la abstracción durante unas clases y de a poquito algunas cosas las vamos bajando a tierra después. Obviamente se van a llevar las herramientas para continuar creciendo y madurando con el lenguaje y ordenando toda esta información e ir descubriendo cómo ustedes
pueden continuar con el proceso de que esto vaya decantando y bajando a tierra. Yo diría que suceden las dos cosas en simultáneo. Voy comprendiendo cómo algunas cosas se bajan a tierra y cada vez se va desarrollando más la percepción de estos órdenes que nos contienen a los que la astrología apunta. De más está decir que aspectos explota porque tengo que cruzar planeta con signo 2 unidos. Vamos a dar algunos tips, algunas técnicas para que no mueran en el camino, no queremos muertos en el taller raíz. Pero para el para el tercer mes, cuando empecemos a ver interpretación, al menos entramos en una meseta, ¿no? Claro, entramos en una meseta que nos ayuda durante un tiempo porque estamos llevando todo esto a cartas natales. Igualmente, con planetas, con casas, con aspectos, ustedes ya van a ir trabajando con su carta natal. Yo después les voy a decir cómo se calcula, qué programas usar. Y todo lo que vayamos viendo, automáticamente ustedes lo van a ir reflexionando con su carta natal. Bien. Entonces esto es importante para no entrar en tanto pánico, digamos. Termina acá el taller igual, ¿eh? Posta. A lo sumo baja un poquito porque quizás después vamos a comer una pizza, a tomar cerveza, algo, cuando termina el taller, ¿no? Y es como, bueno, no pasó nada en estos 3 meses. En general lo que sucede es que es una puerta este taller, ¿no? Una puerta a un tipo de percepción que estamos queriendo cultivar. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los 2 conceptos fundamentales que quiero que nos acompañen de acá hasta el final? Son súper importantes. El primero es una distinción, una diferenciación que vamos a hacer entre energía y forma. Los símbolos del lenguaje astrológico nos están remitiendo a patrones de la naturaleza. Una de las cosas en las cuales el astrólogo empieza a indagar es en descubrir que nosotros no estamos separados de la naturaleza, como si fuera la naturaleza la que está ahí afuera y hace que la planta crezca o que el fruto madure, sino que esa misma naturaleza nos atraviesa a nosotros. Es decir, no estamos separados, sino que somos parte de la naturaleza. Nos pensamos como parte. Entonces, esos patrones que vemos por fuera y que organizan la naturaleza por fuera, también empezamos a descubrir que de alguna forma remiten y organizan nuestra realidad interna. Esta es otra de las potencialidades de la astrología. Es un lenguaje que nos empieza a permitir estudiar ya no la interconexión entre nosotros como seres humanos y todo el sistema solar, sino la interconexión entre mi mundo interno, lo que sucede adentro, y lo que sucede afuera de nosotros, lo que nos rodea. Y vale decir que, siguiendo en esta línea de el condicionamiento histórico o la forma en la cual hemos ido evolucionando como especie, nuestra percepción y capacidad de discernimiento sobre la realidad externa se ha hiperdesarrollado en relación con la capacidad de discernimiento de nuestra realidad interna. Tenemos muy poca precisión para discernir qué nos pasa adentro a nivel emociones, a nivel sensaciones. Imagínense a nivel pensamiento. Hay un montón de gente que quizás pasó toda su vida ignorando que no es sus pensamientos, que de alguna forma hay alguna facultad que le permite desapegarse de los pensamientos y pararse en algún lugar, vaya a saber dónde, desde el cual se los observa. Eso para mí se debería enseñar en las escuelas desde la primaria. Lo que los budistas dicen, la desidentificación con los contenidos mentales. Hay gente que no ha dedicado nunca, ni una hora de su vida a indagar qué sucede acá adentro.
¿cómo se estructura mi pensamiento? ¿Qué leyes sigue? Es decir, simplemente sigue, como una radio, como una máquina. No sabemos la mecánica de las leyes que funcionan acá y cómo esas leyes afectan a la realidad que percibimos en términos de sensaciones en el cuerpo o la realidad que percibimos en forma de emociones en el cuerpo. No lo sabemos y, sin embargo, somos muy capaces de ordenar y de seguir funcionando en el mundo afuera. Quizás, en la medida que con este curso, por ejemplo, forzosamente lo que vamos a ir viendo nos va a invitar gentilmente a remitir, a revertir la mirada hacia adentro, empezamos a descubrir que hay ciertos patrones respecto a cómo se organizan las cosas adentro, mentalmente, emocionalmente o físicamente, que se corresponden en algún nivel con cómo se organiza la realidad afuera. Y empezamos a indagar en la identidad entre lo que nos pasa adentro y lo que nos pasa afuera. Y patrones que quizás estuvieron presentes en nuestra vida empiezan a emerger. Y cuando esos patrones empiezan a emerger, una comprensión empieza a emerger también. No es una comprensión intelectual, es una comprensión más profunda, yo diría. ¿Cómo es esto de división entre energía y forma? Entonces, voy a poner energía acá y forma. Energía me refiero a patrones, justamente. Siempre doy el ejemplo de que si agarro una persona cualquiera, le doy un papel y lápiz y le digo, dibújame por favor el concepto de las casas. Digamos, la trivia es esta. Dibuja el concepto de las casas. ¿Quién me dice qué dibujaría? ¿Las casas astrológicas? No, de una casa, una silla, lo que fuera. Dibuja el concepto de las sillas. Por acá dibujan una silla, una casa. 4 patas. Claro, que de alguna forma la hagamos parecer a una silla, ¿no? Bien. La pregunta suena medio tramposa, ¿no? ¿Qué es el concepto de? Obviamente con concepto de nos estamos refiriendo más bien a patrón. Y es interesante porque voy a actualizar la trivia. Ahora ya no les doy lápiz y papel, les digo, piensen en el concepto de las sillas. ¿Qué pasa? ¿Qué surge en su mente? Por ejemplo, ¿cómo sabes? ¿Qué surgió en tu mente? ¿Una imagen? ¿Visualizaste una imagen? Que incluye una silla y alguien usándola. Perfecto. Está bueno. ¿En qué pensaste vos cuando dije piensen en el concepto de las sillas? ¿Qué surgió en tu mente? ¿Cómo sabes? Entiendo. Si tuvieras que comunicármelo, ¿qué surgió? Es decir, ¿visualizaste algo? ¿Te imaginaste algo? Sí, una silla común. Perfecto. Más común que dibujan los niños. Es interesante porque... Sí. Acá en Buenos Aires también hay edificios, no es de casa con la cosita así. Sí. Entiendo. O sea, visualizó la silla, pero Sí. sabe el concepto, pero... Es el uso también el concepto para Sí, surgió algo en la mente. Eso es interesante. Surgió en la mente, pueden surgir no tantas cosas, pueden surgir quizás palabras, puede surgir como una percepción auditiva, puedo oír algo, la voz de alguien diciendo algo, puede surgir una imagen. El resto ya tiene que ver con cosas que quizás siento en el cuerpo. Sí. A mí me surgió un momento, el bondi y ahí parado, una silla me salió. Perfecto, esa imagen, surgió esa imagen, perfecto. De alguna forma, la memoria trajo algo en donde alguna silla está presente, ¿no? Ya sea que la estoy usando o es la silla sola en el medio de la nada, ok. Pero lo que les quiero, no sé si diría demostrar, a lo que quiero apuntar con esto es que, de nuevo, incluso a nivel pensamiento, no puedo pensar en el patrón de las sillas. Porque en mi mente surge una situación definida, un recuerdo, o una imagen usando la silla. Pero es una forma definida. Entonces, parecería que
tenemos algún tipo de incapacidad, digamos, para pensar en patrones, o que de alguna forma, dicho, los pensamientos también son formas. Perdón, ¿a qué nos referimos a decir patrones? ¿Cómo? ¿A qué nos referimos a decir patrones? ¿No podemos pensar? Patrón sería esto, por ejemplo, el concepto de las sillas. Vos fíjate que si yo agarro una silla roja y te la pinto de amarillo, ¿podés seguir reconociéndola como silla? Sí, porque hay algo que no sabemos exactamente dónde vive en tu cerebro, pero yo le puedo cambiar, puedo pintar esa silla del color que quiera y el patrón es muy obvio que sigue siendo la misma. Pero si yo te pido que pienses en ese patrón, lo que surge automáticamente es una forma. No puedes pensar en sillas de todos los colores posibles. Puede surgir algo muy psicodélico en la mente igual, ¿no? Pero no podés. Entonces, hay algo de que el patrón, mejor dicho, ninguna forma puede contener la totalidad del patrón. Claro, como si fuera visualizar de una forma en particular. La forma excluye. Este es un principio con el cual vamos a trabajar. La forma excluye parte de ese patrón, mientras que el patrón incluye a todas las formas, ¿no? Esto sería como en esta dirección. ¿Por qué esto es muy importante? Porque lo que vamos a estar haciendo nosotros, o mejor dicho, todos los símbolos que vamos a estar estudiando del lenguaje astrológico, remiten a energía, a patrones. Aries, por ejemplo. Es un patrón, pero lo que estamos acostumbrados a estudiar en los libros antiguos de astrología es, agarro Aries y leo formas de la personalidad de Aries. Leo formas de la personalidad. Eso no me ayuda, o me ayuda poco o nada, para entender el patrón. Entonces, en ese nivel se manejaba un poco la astrología antigua, digamos. Me aprendo las formas que se asocian con ese patrón. Pero ¿cuál es el problema? Que un patrón da lugar a infinidad de formas. En alguna época, lo que podríamos decir es, ok, infinidad de formas pueden surgir de ese patrón, pero están condicionadas también por lo histórico, por ejemplo. Una generalidad. Claro. La generalidad es la energía, es el patrón. Entonces, la dinámica de nuestro curso, por algo es abstracta inicialmente, porque esto yo no lo puedo explicar en concreto. Usamos ejemplos concretos de vez en cuando para que se entienda un poco y para tranquilizar un poco a esa parte de la mente de la que hablamos. Pero tenemos que trabajar en este lugar y estos 3 meses son para que algo se despierte en ustedes que es capaz de reconocer, de percibir al patrón de lo que llamamos Aries en la naturaleza. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando eso empieza a despertar en mí, sirve para todas las formas que se desprenden de ese patrón. Formas, lo más obvio son objetos, ¿no? Qué loco lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo entonces que ciertos objetos en la naturaleza, incluso creados por el hombre, responden a la energía de este patrón. Ahora hago una salvedad. Fundamentalmente, los patrones fundamentales con los que vamos a estar trabajando son 12, los de los 12 signos. Y lo que podemos pensar es que todo lo que surge en el mundo de la forma surge con esas 12 cualidades, con esos 12 colores presentes. ¿Cuál es la diferencia? Que hay más de algunos colores que de otros. ¿Qué es lo que sucede con las personas? Vamos a descubrir que tenemos los 12 signos, las 12 energías, pero que están balanceadas para cada persona de una forma única e irrepetible. Entonces, cuando yo diga un objeto ariano, un objeto de Aries, me estoy refiriendo a un objeto que tiene predominio de energía ariana. O un término que ya les voy introduciendo que se usa en astrología es que es un objeto que tiene a esa energía dominante, la energía de Aries como energía dominante. Todavía no entienden y no les voy a poner un ejemplo todavía porque sería inútil sin haber visto un poco los 12 signos. Pero tenemos objetos, ¿qué más tenemos? Personas. Las personas también son formas en su expresión corporal. De hecho, Eckhart Tolle dice, por ejemplo, que nacer es entrar en el mundo de la forma. No sé si eso lo dijo Eckhart Tolle o lo dijo Buda, pero de alguna forma el principio es ese.
Y la complejidad que vamos a tener es que nuestra carta natal describe nuestras energías, pero ¿en qué forma las vivimos? Ese es nuestro desafío. Sería como que la energía es el mito. La energía es El mito. el mito. No entiendo esa pregunta. Claro, cuando uno piensa en la astrología, cada signo tiene un mito, tiene una escena, trae una escena. Es interesante, porque podríamos pensar, hubo personas quizás como Eugenio Caruti y otros que hablaron de que, bueno, el estrato mitológico es un estrato más, porque incluso el mito es un relato que excluye parte de la energía de ese patrón. El mito es una historia definida también. Podemos pensar que, ¿cómo accedemos a la percepción directa de la energía? No sabemos. Es un interrogante. ¿Cómo tocamos la naturaleza de la energía ariana de forma directa? Como que el mito es una forma de explicar Exactamente. de explicar esa energía. Exactamente. Por eso, de alguna forma, el ser humano ha ido creando ese estrato mitológico para darle entidad, digamos, incluso aunque sea una identidad muy abstracta, a esas energías que percibía o que lo atravesaban. Eso es una pregunta que no puedo responder porque no lo sé. Es un nivel en el que sería completamente teórico ya hablarlo, digamos. Yo te podría decir que en un principio son dos energías fundamentales, si lo queremos poner de alguna forma, que luego van creando combinaciones únicas en el mundo de la forma. Lo pondría en esos términos. Bueno, objetos, personas. Otra muy buena es acontecimientos. Esto es bueno porque en la medida que aprendemos astrología, aprendemos a, entre comillas, decodificar algunos acontecimientos que nos van sucediendo, porque vamos reconociendo que ciertas situaciones que se arman en mi vida externa responden a cierto patrón. No es lo mismo que yo con mi pareja en general experimento todo el tiempo choque, todo el tiempo violencia, o que con mi pareja todo el tiempo estamos hablando de filosofía o hablando de el viaje que vamos a hacer, o que con mi pareja encuentro una forma de comunicarme súper emocional. Y si eso se repite en forma de patrón, yo empiezo a percibir que con mi pareja, por ejemplo, que es un acontecimiento, estoy tomando un café con mi pareja, se mueve una energía particular. Otro acontecimiento, esto es un acontecimiento para todos nosotros, ¿no? Estar en un taller de astrología. Quiere decir que esto que está aconteciendo porta una energía particular. ¿Cuál será? Yo ya les tiré un poco la punta de que acá hay mucha energía geminiana, que todo taller de este tipo tiene mucha energía geminiana. Un choque, por ejemplo, un robo, una muerte, son todos acontecimientos que cargan con ciertas energías y que vamos aprendiendo a decodificar. Y en realidad tendría que estar, digamos, un poco más abajo, ya en la línea de las formas más sutiles, pero sigue siendo una forma. Pensamiento. Sensaciones también. Sensaciones que experimento en mi cuerpo. Son formas. Yo siento frío o siento calor. A veces es cierto que hay sensaciones que presentan una mezcla, pero los budistas, por ejemplo, dicen que cada sensación que surge en el cuerpo surge con un predominio de uno de los 4 elementos. Y eso genera toda la gama de sensaciones que experimentamos. Frío, calor, temblor, que me pica, que me arde, que fuera. Y obviamente, con pensamiento y con sensación surgen ciertas dinámicas en el cuerpo, que les decimos emociones también, y las emociones también son formas definidas. Yo no siento odio o no siento ira y éxtasis al mismo tiempo, al menos no en la misma parte del cuerpo. Lo que sucede es que las emociones son bastante difíciles para nosotros de tener discernimiento sobre ellas. Parece que nos tomaran todo el cuerpo en general. Pero lo que les puedo decir es que de alguna forma uno puede ir agudizando esa percepción
e ir desmenuzando eso que llamamos emoción y que parece que me tomó por completo para descubrir que en realidad está compuesta. Eso también es algo... Van a ver que yo les voy a transmitir mucha info desde lo budista. Por favor, no crean que yo soy de alguna secta budista o nada por el estilo. Sí, exacto. Yo estuve practiqué durante bastante tiempo y viví en centros de meditación vipassana, entonces eso me dio una impronta o una visión acerca de lo que sucede adentro también, que hoy la traigo acá. Y no me parece, sería completamente inútil agarrar las palabras que dijo Buda o que se dice que dijo Buda y cambiarlas o decir otra cosa. Se las nombro directamente como dichas por Buda o por los budistas en general, porque están en las escrituras budistas, digamos, por si a alguien le interesa también. ¿El budismo estudió la astrología? Porque yo lo siento que no es el cabalismo de la cabala, por ejemplo. ¿Es diferente? No, en las que yo sepa, en las escrituras budistas no hay mucho acerca de astrología. Bueno. La astrología sería una forma también. A ver, me gusta eso. La astrología sería una forma. ¿Cómo? Y porque si es un sistema de símbolos que intenta explicar las dinámicas de la naturaleza, Sí. ¿no? Ajá. Sería Sí, una forma. la astrología es una forma. Por eso es que de algún modo también no cierra, porque esa forma nunca va a poder dar cuenta de la totalidad de la energía. Incluso su carta natal, hay algo que falta. Incluso en el sistema simbólico de su carta natal hay algo que no alcanza para remitir a su energía. Pero el estudio de esos símbolos va haciendo este movimiento, el movimiento inverso. Entonces quizás con su carta natal ustedes pueden llegar a tener una captación más profunda de esos patrones que los componen. Que los componen suena a que están adentro y en realidad vamos a ir descubriendo que están en mi adentro y mi afuera simultáneamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a ir después con el segundo concepto y vamos a empezar con los signos. Break es, pueden ir al baño, hacerse un té, cargar agua, podemos nosotros cambiar las baterías de la cámara y todo eso. Es un break técnico y ahí seguimos. Bueno. Vamos. Esto es Géminis. Esto es Géminis. Es un taller súper geminiano. Bueno, lo vamos a descubrir entonces. Iremos descubriendo. ¿Y no tanto? Ya noto que este taller va a ser que van a interactuar. Me gusta. Esto de que hablen el lenguaje ya se está entendiendo. Todavía no están hablando el lenguaje, están hablando un lenguaje, el que hablan, pero ya se va a empezar a mezclar el español con el astrológico. Bueno, hasta acá estamos bien. Un poco, ¿no? Como la curva de pánico. Estamos sí, bien, se entiende, a dónde va, no sé bien a dónde va todavía. Pero bueno, no lo vamos a saber todavía, faltan unas clases para eso. Segundo concepto. Este concepto, el primero que vimos, recordarlo, por favor, siempre. ¿Por qué? De repente viene una persona que estudia, no sé, hace años astrología y viene tipo como súper alterada y me dice, no, leí en un libro que si tengo la luna en casa 12 voy a terminar en reclusión y no sé qué, o voy a ser monja. Concepto 1. Concepto 1 es luna en casa 12, que es como una posición, no importa, si no tiene que ser entendido eso ahora. Es una posición, con lo cual es un patrón energético también, es un poco quizás lo que decía ella. Esa mezcla de tener el patrón simbolizado por la luna más el patrón de lo que simbolice la casa 12, juntos harán un nuevo patrón que habrá que entender. Pero es un patrón. Si una de las formas en alguna etapa de la humanidad era que daba monjas, ¿no? Era como, esta forma estadísticamente da monjas. Primero hay que entender que distintas épocas de la humanidad van generando condicionamientos distintos acerca de qué formas son más predominantes a surgir de esas energías. Esto está cambiando y no podemos leer hoy la carta
como la leeríamos hace 100 años, digamos. Eso es súper importante. Bueno, entonces no olvidar distinción, energía, forma. Estamos todo el tiempo trabajando con patrones y hay ciertas formas. No quiere decir que a veces no podamos dar o terminar con una conjetura a la cual le pongamos muchas fichas de decir, mira, esto yo creo que se va a manifestar de esta forma. A veces es posible. Después el tema es si como astrólogos o como terapeutas quisiéramos hacerlo. Quisiéramos dar esa información de esa forma al consultante. ¿Para qué? Esto en el curso que estoy dando los lunes de interpretación trabajamos sobre esto, sobre el formato o el modelo de astrólogo viejo que heredamos y que está en el inconsciente colectivo para nosotros y cómo lo podemos ir cambiando por un modelo nuevo. Y si el astrólogo no hace lo que se supone que hacía antes, que te sentás ahí y te doy un montón de información tuya porque vos sos así y porque te voy a hacer estas predicciones, si no hace eso, porque realmente no sé la utilidad terapéutica de eso o para el desarrollo de la conciencia de eso, entonces si no hace eso, ¿qué hace? ¿No? El astrólogo. Y empezamos a indagar en esas cuestiones. Bueno. Da luz. ¿Eh? Da luz el astrólogo. Dicen por acá que da luz. Me gusta. Ilumina escenas en las que uno está incomodado. Me gusta. De alguna forma ayuda a alguien, si lo queremos poner en esos términos, a ser consciente de sus propios patrones energéticos. Obviamente, para eso tiene que haberse despertado esa percepción en el astrólogo también, ¿no? Un poquito, al menos. Bueno, segundo concepto que no nos podemos olvidar jamás, never. Es el siguiente, vamos a introducir dos conceptos. Identificación y proyección. Y esto es un poco distinto a estos términos usados en psicología. Obviamente, la astrología es un lenguaje que si intenta, digamos, explicar la vida, explica las cosas que se manifiestan por fuera, pero explica la dinámica interna también del ser humano, lo cual incluye al inconsciente y lo cual incluye realidades más sutiles que todavía nos es difícil percibir o ordenar. Entonces es como decir que en el lenguaje astrológico están todas esas formas súper densas, pero también va a haber cuestiones psicológicas o de cómo funciona nuestra psique, en las cuales vamos a estar indagando, y cuestiones espirituales. Entonces estos términos son vistos a nivel astrológico desde una mirada mucho más abarcativa, mucho más espiritual. ¿Qué quiero que les quede de esto? Imagínense que toda la energía que ustedes son está en este cuadrado, representada por ese cuadrado. Obviamente, en realidad, como es un patrón, no debería tener bordes, ¿no? Debería ser completamente abierta esa energía. Pero imagínensela así. Es decir, toda su carta natal, con los patrones que les componen, es este cuadrado. Ahora, nosotros dijimos inicialmente que una premisa fundamental para nuestro estudio es somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Esa misma vida que está afuera es vida que me atraviesa adentro. Entonces, toda esta energía, descripta, digamos, por nuestra carta natal, sería este cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Algo en lo que vamos a indagar a lo largo de este curso, y es que toda esa vida es muy creativa. Voy a poner en estos términos simples primero. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una mezcla única de energías, digamos, y vivirla en el mundo de la forma es un acto sumamente creativo. Ahora, por algún motivo que no puedo explicar, y no conozco a nadie que lo haya explicado todavía, digamos, es algo que estamos investigando los seres humanos, vivir toda esa creatividad para nosotros, como seres humanos recién nacidos, imagínense un bebé recién nacido, un par de días, vivir toda esa creatividad es muy complejo.
es muy complejo para las necesidades que tiene ese cuerpo, ese cuerpito recién nacido inicialmente. Porque de alguna forma, vivir toda esa creatividad empieza a quedar asociado con algún nivel de conflicto, de problemática. Ya vamos a indagar un poco más en esto, en por qué ser muy creativos, por qué podría tener miedo a toda esa creatividad. No sé si el bebé tiene miedo inicialmente a toda esa creatividad, pero sintetizar toda su energía en una forma de vivir es muy complejo. ¿Por qué? Porque no hay manual para eso. Porque si vos sos una mezcla única de energías, hay un único manual que es el tuyo y que no está en ningún otro lado. Tenés que descubrirlo vos. Pero vamos a ir investigando que en contrapartida a eso, sí hay manuales para vivir partes de la energía, que están en algún lado de la memoria colectiva que como humanidad compartimos, justamente. La memoria colectiva que nos atraviesa. Y empieza a ser más fácil para nosotros agarrar uno de esos manuales y vivir de alguna forma de manual una parte de nuestra energía que descubrir cuál es nuestro propio manual y que eso se traduzca en una forma de vivir única, extremadamente creativa. En un principio eso, para el recién nacido, genera una complejidad tal que se asocia con tensión también en el cuerpo. Que ese cuerpito empiece a actuar con tanta creatividad, genera un nivel de tensión que contrapone un poco las necesidades primarias de todo recién nacido, que son las de distensión, las de relajación. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos para resolver esta problemática que nos causa tensión? Y de nuevo, no sé por qué sucede esto. Es algo que nos atraviesa como especie. Pero lo que hacemos es nos autosimplificamos. Lo voy a poner en estos términos ahora, y es que pasamos a pensarnos a nosotros mismos de forma más simple de la que somos. ¿Cómo lo hacemos? Con este movimiento. De repente empezamos a crear definición de lo que somos sobre una parte de nuestra energía. ¿Por qué? Porque si yo solamente me reconozco con una parte de mi energía y hago de cuenta que el resto no existe, hay manuales para vivir esa energía, probablemente. Es decir, todos tenemos Aries, Piscis, Géminis, Tauro, en proporciones únicas, en mezclas únicas. Pero si yo de repente tiro todo eso y digo, no, yo la verdad que soy solo Tauro, entonces hay manuales del inconsciente colectivo, ya le voy a poner ese nombre a estas memorias, hay manuales del inconsciente colectivo que me dicen cómo vivir mi energía taurina. ¿Por qué? Porque ya se ha vivido así durante milenios de milenios de milenios. Entonces es más fácil, hay un manual, hay una forma de entrar en el mundo de la forma con mi energía taurina. Pero ¿cuál fue el costo de eso? Excluí el resto de mi energía. ¿Por qué la excluí? Porque si la considero, de nuevo, me encuentro en la problemática de tener que sintetizar algo para lo cual no hay un manual. Porque no hay un manual único para sintetizar 2 gramos de Tauro con 3 gramos de Aries con 1 miligramo de... No hay, lo busco en el inconsciente. Claro, lo busco en el inconsciente colectivo y ninguno es el que responde a las particularidades mías únicas energéticas. Por eso puse este círculo acá adentro. Este círculo viene a significar la primera simplificación que hacemos de nosotros mismos. Y aquí adentro se empieza a trazar o a delinear esta dinámica en la cual empezamos a reconocernos con esto. Empezamos a decir, yo soy esto. Y le ponemos un nombre. Eckhart Tolle dice que lo primero que hacemos, lo primero que se nos da justamente es un nombre. Y en realidad seguimos como en un estado inicial de bastante indiferenciación todavía. Este movimiento no es que se genera espontáneamente al nacer. Este movimiento de autosimplificación tiene un primer cierre, digamos,
cuando empezamos a desarrollar el lenguaje. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el lenguaje, más o menos para el año y medio de vida, año y medio de vida, una de las primeras cosas que escuchamos es nuestro nombre. Y junto con nuestro nombre se empiezan a quedar un montón de cosas asociadas con las cuales nos empezamos a reconocer. Y por el uso de la palabra ya nos vamos separando, es decir, nuestro lenguaje natural, el lenguaje hablado nuestro, ya sea español o inglés, lo que fuera, no es un lenguaje bueno para remitir a la interconexión de todas las cosas. Es un lenguaje que nos hace fácil el hecho de separar. Quizás incluso también por eso, no sé si va a cambiar el lenguaje que usamos, pero el hecho de que, por ejemplo, en esta era la astrología esté teniendo tanta relevancia, me hace pensar que estamos frente a la necesidad evolutiva de incorporar un lenguaje que tenga otras particularidades y no tanto la de ejercitar este sistema mecanicista que tenemos que compone una parte de nuestro cerebro, digamos. Entonces, sobre el subconjunto de nuestra energía, sobre cierto subconjunto, comenzamos a identificarnos, se dice. Este es el movimiento de identificación. Pero ¿qué sucede? Que ese movimiento tiene una contracara, porque es parte de la misma dinámica que si yo me paro solo en una parte, tenga que excluir la otra. ¿Cómo? Es muy canceriano, ya dice algo muy interesante. Este movimiento responde a algo que sucede en una fase del zodíaco que tiene que ver con Cáncer, de la cual vamos a hablar después. ¿Cierto? La contracara de este movimiento es la proyección. Proyección vendría a significar que con todo el resto de mi energía no puedo reconocerme. ¿Por qué? Porque la problemática es justamente cómo asentarme sobre toda mi energía, cómo vivir en el mundo de la forma toda mi energía. Entre paréntesis les digo que esto no es que al final del curso vamos a dar una respuesta que lo resuelve. Es algo que estamos indagando justamente. Cómo pasar de una identidad que se asienta solo sobre Tauro, por ejemplo, la parte mía taurina de la carta, a cómo pasar a una identidad que se reconoce con algo más complejo y que tiene un pulso, un ritmo. Mi analogía que siempre uso es: somos una obra de teatro, ¿no? Somos la obra entera, los actores, el guión de cada uno de los actores, hasta el escenógrafo, el que ilumina. Somos toda esa obra y todo lo que sucede ahí. ¿Pero qué les parece a ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Qué tiene una complejidad menor? ¿Identificarme o reconocerme con toda la obra o identificarme y reconocerme con un solo personaje? Reconocerme con un solo personaje parece que es bastante más fácil. Total, imagínense un personaje que hace un monólogo en un momento. Listo, no hay nadie más en escena, me tengo que aprender este guión, soy este personaje, digo estas palabras. Pero en realidad somos todos. ¿O qué es más fácil, reconocerme con el violinista o reconocerme con la sinfónica entera? Es súper complejo, porque hay un momento en el cual el violinista no va a estar tocando. Y si yo me reconozco con el violinista, ¿dónde está? ¿Murió? Y después el violinista vuelve a aparecer y hace un solo. ¡Wow! En cambio, si yo me identifico con toda la sinfónica, entiendo que eso es un movimiento. Pero hacer identidad sobre un pulso, sobre algo que tiene un ritmo, es más complicado para nosotros que pretender hacer identidad sobre algo que parece que es estático. Y ya les anticipo que estos manuales del inconsciente colectivo que nos atraviesan a todos, lo que hacen es nos facilitan el hecho de sentir que algo va a ser estático a lo largo del tiempo y nos reduce la complejidad de tener que lidiar con todo esto. Esto de yo soy así, ¿no? Que quizás antes se veía con más peso todavía. Es el fenómeno de la identidad. Lo que se está acuñando acá adentro con el movimiento de identificación es la identidad. Una identidad parcial, una identidad sobre una parte de la carta. Y todo el resto, forzosamente, no voy a reconocerme con eso. En la negociación,
los términos son esos. Con el resto de mi energía no puedo reconocerme, no puedo meterla dentro de mi identidad. Entonces queda proyectada. La parte más metafísica, más espiritual de la astrología, es darnos cuenta que eso que queda proyectado sigue apareciendo, sigue jugándose en nuestra vida. ¿Cómo? A través de formas. Por ejemplo, personas que aparecen en nuestra vida, que juegan parte de esa energía, contextos, situaciones en las que me veo inmerso, que juegan parte de mi energía, acontecimientos que me suceden. Todo lo que yo diría, todo lo que yo percibo como que sucede de este cuerpito para afuera. Tenemos la identidad, de alguna forma, también queda bastante delimitada por el borde corporal. Nosotros decimos, hasta donde yo siento, esto es mío. Como si la sensación fuera la barrera. Y hasta un punto de vista es cierto. ¿Quién me va a decir a mí que yo soy lo que vos estás sintiendo? Pero desde un punto de vista astrológico, todo esto lo vamos a ir procesando desde un lugar distinto. Cuando desarrollas también la parte espiritual lo reconoces. Empezás a ver, es como si ampliaras mucho. Yo diría que no nos sirve de nada cambiar algo parecido, que no nos sirve de nada cambiar la visión escéptica de que esto no es así por la visión completamente entregada a la astrología, digamos, de que así esta es una ley que siempre sucede. Más bien diría que estaría bueno encontrar el punto medio en el cual nos vamos reconociendo como investigadores de la relación entre el adentro y el afuera. Porque si yo lo tomo como un axioma espiritual, eso va a coartar mi capacidad de investigar sobre eso, ¿no? Y en realidad, si yo no ejercito esa capacidad de investigarlo, o ese discernimiento, el lenguaje tampoco me está ayudando. Había algo que había dicho antes cuando mencionabas que cada sociedad también genera formas Sí, posibles. sí, En un momento las mujeres eran monjas o madres espíritus. sí. También en las identidades en ese colectivo también tienen unas formas posibles. En general son una de las que esos yo que están definidos como colectivo es el yo distinto hoy que hace Sí. 20 años, 40 años, que yo hace 50 años. Sí, exactamente. Entonces, hay algo que hace de la astrología un lenguaje atemporal en el cuanto que esos símbolos van a seguir remitiendo a esos patrones de la naturaleza. Pero la interpretación, la lectura que hacemos de esos símbolos, en cómo se manifiestan hoy en día en formas, sí es temporal. Y no podemos agarrar un libro de hace 500 años y pretender también que nos guíe completamente en nuestra interpretación de la astrología hoy. Eso es súper importante. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Más o menos? Bien. ¿Por qué no quiero que se lo olviden? Porque todo el tiempo, cuando trabajemos con cartas natales, nos vamos a ir preguntando, ok, esta es toda la energía de la persona, pero ¿con qué está identificada la persona de todo esto? ¿En dónde se asentó su identidad? Y va a haber partes de su energía con la cual le cueste bastante reconocerse. Es más, este movimiento a veces tiene que ser muy drástico, sobre todo cuando una cierta estructura energética, como les vamos a decir a las cartas natales, o al menos les voy a decir yo, cuando una estructura energética presenta mucho de algo, pero mucho de otra cosa también, es difícil asentarse sobre las dos. Pero como tengo mucho de ambas, me voy a parar en una, pero voy a tener que hacer mucha fuerza para excluir la otra. Entonces, en mayor o menor medida, todo lo que está proyectado está negado. Todo lo que está en mayor o menor medida, todo lo que está proyectado está reprimido. También voy a usar esa palabra. Pero imagínense un degradé de niveles, ¿no? Imagínense que puede haber represiones muy extremas. ¿Por qué? Porque hay cosas que de ninguna forma puedo permitir que entren a mi identidad. Porque si con tan solo verlas ya ponen en tela de juicio justamente el subconjunto de la energía sobre la que me asenté. Entonces tengo que hacer, con algunas partes de nuestra energía, quizás hay que hacer mucha fuerza para mantenerlas a nivel inconsciente, digamos. De más está decir que las buenas noticias son que
El pulso de la vida se encarga de que esas cosas que quedaron a niveles inconscientes suban a su propio ritmo. Y cuando suben, tenemos la oportunidad de trabajar con ellas. Pero visto desde la identidad, eso es un garrón. Cuando algo de repente me trae toda una parte de mi energía proyectada y me la pone muy enfrente, no pasa mucho tiempo antes de que algo se empiece a romper en la frontera de la identidad que yo constituí, digamos. El caso más típico que todos seguro tenemos alguno es con las relaciones de pareja en general. Ese es un ámbito en el cual muchas veces gran parte de la energía que tenemos proyectada nos viene, nos llega. El famoso espejo, tal cual. Van a ver que algunas palabras son medio New Age y no las uso, pero porque... Claro, pero salen, están. Y está buena la palabra porque es muy gráfica. Pero bueno, anti-New Age, en algún sentido. No sé. Es como que ese yo se fuera expandiendo si vas reconociendo. Sí, ese es el movimiento. Pero eso además conlleva ir descubriendo cómo habito complejidades mayores. Cómo habito ser algo más complejo. Pero más complejo es también decir que eso tiene un potencial creativo cada vez mayor, porque ya no sigue manuales. Si sigo un manual no soy creativo. La definición de creativo es, no lo puedo predecir, digamos. No está en relación con el pasado exclusivamente. Bueno, esto es complejo. Importante, para que lo tengamos en cuenta, antes de que terminemos la clase de hoy, vamos a empezar a meternos en los signos, en una mini introducción de los signos. Veamos lo siguiente. Nosotros, la clase que viene, vamos a descubrir que estos 12 patrones energéticos no están como aislados, sino que, como decíamos que el lenguaje astrológico siempre nos remite a la interconexión de las cosas, estos 12 signos están enlazados de alguna forma. Hay una estructura circular que los enlaza a unos con otros. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente con una especie de cuentito. Van a ver que a lo largo de este taller van a descubrir que a mí me gusta contar cuentitos, historias. En distintas partes del taller hay distintos cuentitos para ciertas cosas. Con los signos hay uno. Pero hoy lo que vamos a llegar a hacer es descubrir que, si yo tengo que, de alguna forma, intentar aproximarme a la energía de un signo, imaginemos que tengo que describir a una persona. Puedo dar el nombre de esa persona. Supongamos que tengo que identificar, mejor dicho, a una persona. Puedo dar el nombre de esa persona y la identifico más o menos unívocamente. Pero eso fue muy directo. También podemos descubrir que quizás, antes que dar el nombre, puedo dar ciertas descripciones de una persona. Y así ir aproximándome por medio de ciertas clasificaciones un poco más a lo que esa persona es, digamos. Puedo decir que tiene tal color de pelo, o tal otro, tal color de ojos, o tal otro, tal estatura, tal sexo, etc. Evidentemente, si yo doy cada vez más clasificaciones de una persona, podemos pensar tendiendo a infinito, en algún momento tendré a la persona entera, pero bueno, eso es como ponerme muy matemático, digamos. Ahora, algo parecido pasa para los signos del zodíaco, para estas 12 cualidades energéticas. Hay ciertas formas, ciertos órdenes que nos permiten clasificar a esas 12 energías. Y esto es algo que está muy, muy en el corazón del zodíaco, muy, muy en la base del zodíaco, y les diría que es una de las cosas más, uno de los fundamentos más difíciles de tocar completamente, pero que si reflexionamos o meditamos sobre ellos, más información arroja a lo largo del tiempo. A veces uno avanza mucho en el conocimiento técnico o teórico de la astrología, años, por ejemplo, y de repente se encuentra de nuevo con una barrera, como que no estoy progresando, no estoy avanzando. La verdad que no entiendo, sigo en el mismo lugar con la comprensión de una carta natal que antes. Probablemente el problema esté en los fundamentos. Y estas clasificaciones que vamos a ver ahora hacen a los fundamentos del zodíaco. Por ejemplo,
vamos a descubrir que hay una clasificación de los 12 signos del zodíaco que se llama por polaridades. Esto significa, polar viene de que tiene dos polos, que cada uno de los 12 signos del zodíaco va a tener una polaridad, y esa polaridad es o bien una o bien la otra. El tema es cómo la llamamos o cómo se llaman estas dos polaridades. En un principio no voy a hacer uso de palabras, vamos a poner un simbolito, más y menos. Podríamos pensar positiva y negativa, pero decimos negativo y tiene como un juicio de valor automáticamente. No crean que es a ese nivel. Como haciendo un poco de alusión a más la filosofía oriental, vamos a decir que esto es yang y esto es yin. Hay una polaridad yang, una polaridad yin, o me gustaría que se lo imaginen de la siguiente forma, que la polaridad positiva realiza un movimiento excéntrico, es decir, un movimiento que va del centro hacia la periferia, es hacia afuera, es como si dijera expansión. Pero quiero ser cuidadoso con las palabras que uso, porque a veces si doy demasiadas palabras en este nivel de abstracción, se empieza a confundir con otro patrón. Y la polaridad yin es un movimiento concéntrico, parte de afuera y va hacia el centro. Quiero que se queden con esas dos imágenes. Entonces, cada uno de los signos del zodíaco tiene polaridad, y la polaridad es una de estas dos, no puede ser ambas al mismo tiempo. Un signo no puede ser o no es positivo y negativo al mismo tiempo. Es o bien positivo o bien negativo. Cuando hagamos el viajecito por los 12 signos del zodíaco, les voy a ir indicando cuál es cuál. Y van a ver que siguen un pulso, una alternancia. Primero uno positivo, luego uno negativo. Otra forma de clasificar los signos es lo que se llama por modalidades. Las modalidades son 3 y tienen nombres bien definidos: cardinal, fija y mutable. Y la clase que viene nos vamos a encargar de hablar un poco de cada una de ellas. Pero, de nuevo lo mismo, todo signo tiene una polaridad, pero también tiene una modalidad. Acá sí, coexisten. Un signo puede ser de polaridad positiva o negativa, pero además tiene una modalidad, puede ser cardinal, fijo o mutable. Y vamos con una tercera clasificación. Voy a borrar acá arriba. Una cosa que no dije, la división por modalidades, la clasificación por modalidades, se conoce también como por cuádruplicidades, porque cada uno de estos grupos va a tener a 4 signos adentro. Va a haber 4 signos del zodíaco que tengan la modalidad cardinal, 4 signos del zodíaco que tengan la modalidad fija y 4 signos del zodíaco que tengan la modalidad mutable. Y la última clasificación que vamos a ver se llama por elementos. Se les dice también por triplicidades. ¿Por qué? Porque son 4 los elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y va a haber 3 signos adentro de cada uno de ellos. Va a haber 3 signos de fuego, 3 signos de tierra, 3 signos de aire y 3 signos de agua. Entonces, cada signo que nosotros agarremos, Virgo, Tauro, Capricornio, Sagitario, Libra, yo me voy a poder preguntar, ¿qué polaridad es ese signo? ¿Es polaridad positiva o negativa?
qué modalidad es Libra, por ejemplo, es cardinal, es fijo, es mutable, y qué elemento es aire, es tierra, es fuego, es agua. La clase que viene vamos a, en la medida que hablamos del recorrido, ir dando la polaridad, la modalidad y el elemento de cada uno de ellos para descubrir la lógica que siguen y a través de la cual se ordenan los 12 signos del zodíaco. Entonces, hasta acá estamos por hoy. Siempre digo, descansen porque se necesita una cabeza fresca para aprender astrología y no entrar en pánico. Y nos vemos la próxima. Gracias.